Bienvenidos a su programa La Raíz y la Memoria. Y en esta ocasión tenemos un tema que nos parece que es fascinante para la condición humana y para la habitación de un ser humano. Lo primero es cómo se construye un puente entre una persona y otra. ¿Cuáles son las bases que debe de tener para poder mantener una amistad larga, una relación humana perdurable, una condición que pueda permitir que alguien crezca y el otro también, que puedan crecer los que están alrededor? Esto es como tender puentes, líneas de, algunos le dicen hoy día vasos comunicantes, pero en el bajo mundo de la vida podemos ponerle como un puente que vincula con otro y es sólido. ¿Qué bases necesita tener para que eso se mantenga? Y para eso pasaríamos a hablar de un tema del puente, de un verdadero puente donde uno se sube como peatón y en otras donde pasa un tráiler, un coche, un bocho, un burro, un caballo, ¿no? Así es. Y ese puente tiene también bases. Así es. Entonces, para el tema hemos invitado a nuestro ingeniero favorito, vamos a decirlo, porque ya tenemos pintores favoritos, escultores favoritos. Entonces, Salomón Aguilar Carmona. Así es. Él es un experto en maquinaria, ¿no?, de combustión. Así es. Luego es técnico en construcción y también es ingeniero civil. Así es. Pero es un ingeniero civil de esos que, como dicen luego, son de los machuchones, de los que saben, ¿no?, que saben hacer las cosas. Y el tema es fascinante porque ahorita se van a dar cuenta en el largo de este programa que tenemos una relación importante entre una relación humana que necesita bases. Así es, ¿no? sólidas. Sólida, porque cuando uno construye algo sólido y que dura, es cuando hay bases sólidas. Así ¿no? es. Entonces, para ese tema hemos invitado a este compañero, amigo del camino, ¿no? Así es. Que hay una cosa que nos interesa mucho saber. Primero, ¿quién es Salomón? Segundo, ¿cómo es que le nace la pasión por esta infraestructura, creación de elementos de resistencia, de planificación, de cálculo para hacer un puente? Pero lo más, digamos, fascinante es que está haciendo los puentes del tramo 4 del Tren Maya. Así es. Y bueno, eso yo creo que merece como una cosa de trato, de saber cómo, por qué y dónde, ¿no? Así es. Y el día que vayamos a pasearnos en el Tren Maya, pues digamos, esto lo calculó Salomón. Así es. ¿No? Así es. Híjole, y con que no se nos... No. Ahora, ¿verdad? Van a tener la seguridad de que todo esté bien. Eso es, ya, a eso es donde vamos. Así es. Entonces, bueno, ¿quién es Salomón? Bueno. Bienvenido al programa, Salomón. Sí, gracias, maestro. Sí, gracias por bienvenido. invitarme. Estoy muy contento de estar aquí. Bueno, yo nací en la Ciudad de México, en Iztapalapa, pero ya... Para el mundo. Efectivamente. Iztapalapa para el mundo. Así es, como dicen ese famoso grupo. Entonces, pero un día, pues mis padres decidieron que había que irse a otro lado a vivir y nos fuimos al Estado de México, donde era originario mi papá. Yeah. Entonces, ahí, de pequeño, adolescente yo, pues ahora sí, como dicen, me alquilaba pues con un tío que era albañil. Y aparte, pues mi papá fue contratista de obras. Entonces mira. Yo dije... entonces te viene de genealogía familiar. Así es. De hecho, mi abuelo también fue contratista de obras. Sí, mi papá fue ayudante de él cuando el abuelo era, pues, ahora sí que el machuchón. Ajá. Entonces, de ahí siguió él y mi familia también anda mucho en ese tema. Salomón, quiere decir que tú escalaste. Así es. O sea, superaste lo hecho por el abuelo, por el papá. Así es. Por el bisabuelo. O sea, superaste todo. Así es. Vean, ese es un ejemplo, ¿no? Así es. Saber armar una propuesta y recuperar una tradición. Así es. Ok, muy bien. Así es. ¿Y entonces? Hecho, al principio, tal vez como a muchas personas, pues no sabía exactamente por dónde irme, ¿no? Entonces, pues sin la asesoría previa, yo agarré y tomé una carrera técnica que se llamó hace años máquinas de combustión interna, que era especialización en tipo de vehículos que se utilizan gasolina. Uh-huh. Pero no era lo mío, porque me costaba trabajo, pues no asimilarlo, pero sí pues permanecer varias horas, 3, 4 horas, en el mismo espacio,
Armando, desarmando una máquina. Así es, así es. Entonces dije, no, eso no es lo mío debe ser otra cosa. Y yo decía, ¿pero qué es lo que hago? No, pues a mí me gusta hacer esto, necesito ver si en algún lado hacen esto o enseñan esto que yo pueda... ¿Esto a qué te referías? ¿O a qué te refieres con esto que a mí me gusta? Bueno, a la construcción, Okay. que tuviera algo relacionado con la construcción. En ese entonces, pues yo no sabía exactamente para dónde ir, entonces pues busqué y encontré una carrera que se llamó técnico en construcción. Y ya fui a pedir informes, qué es lo que hacen, qué enseñan, y dije, no, yo soy de aquí. Yeah. Y así presenté el examen y me quedé. Y fue una experiencia maravillosa porque estaba haciendo lo que yo quería. Me encantaba lo que enseñaban. Yo cuando llegué ahí, pues no sabía lo que ya mucha gente ya sabía, porque ya llevaban como que antecedentes de dibujo técnico y cosas por el estilo. Entonces a mí, lo primero que me enseñaron ahí, pues fue hacer planos arquitectónicos. Pero bien. Ni un plano arquitectónico podía hacer yo, ni entender, no sabía. Entonces preguntando, pero dije, esto lo tengo que saber yo. Y así fue como aprendí y me gustó. Y ya después dije, bueno, ya terminé aquí el bachillerato tecnológico. Bueno, pues ahora el que sigue, la profesional. Dije, ¿cuál podría ser? O ingeniero arquitecto, ingeniero civil o topógrafo. Pero yo quería algo relacionado. Dije, en cualquiera de las tres que me quede, voy a hacerla. Yo le entro. Yo le entro. Y dije, ingeniero civil que sea mi primera opción. Y afortunadamente fue la primera. En el Poli. En el Politécnico, así es. Ahí, pues, también fue una estancia no fácil, porque es difícil. ¿En dónde está lo difícil? No nos espantes a nuestros... Bueno, sí, tienes razón, no difícil. Ajá. Yo creo que más bien es disciplina. Eso es. Es disciplina. Okay. Lo difícil lo borramos. Así es, sí. Acuérdense, con una goma grande... Borra. Sí, no existe lo difícil. No existe lo difícil. Es lo que nos falta, es disciplina. Exacto. Para poder hacer las cosas. Porque a mí también, antes de que entrara a la carrera, me decían, no, es muchas matemáticas ahí, no vas a poder o te va a costar trabajo. Dije, no, yo tengo que poder. Si pude en el bachillerato, puedo aquí. También. Entonces, sin temor, fui y presenté mi examen. Ahora sí que sin temor al éxito. Efectivamente. Y pasé el examen y afortunadamente, como dice usted, con la disciplina constante, si a mí me costaba algunas cosas trabajo entender, bueno, pues aquí necesito darle más tiempo, más seguimiento, y lo lograba. Y así fueron pasando las materias hasta que logré terminar la carrera. Ya. ¿Y tomó una área en especial que le gustara? Así es. ¿Cuál fue esa área? En el plan de estudios en el que yo estuve, había varias especializaciones. Existía el área, por ejemplo, el área de puentes, el área de edificación, el área de geotecnia y el área de aeropuertos. Pero dije, no, yo me voy con lo que más hay en todos lados. En todos lados hay estructuras. Sí. Sí, desde una casa hasta una mesa. Una mesa tiene unas patas que le sirven para detenerse. Y es el soporte. Así es el soporte. Y eso tiene que calcularse. Así es. Entonces, yo me especialicé en el área de estructuras. O sea, calcular todo lo que va a cargar. Así es. Desde una cimentación hasta las losas, todo. Ok. O sea, para los que no saben mucho de esa cosa, de las construcciones, la losa es el techo. Así ¿no? es. Donde está la gente. Y las estructuras, estas más complejas, son donde están los puentes. Así es. Estos puentes de orden del que sea, ¿no? Así es. O sea, curvos, no curvos, lo que sea. Así es. De hecho, yo nací, digamos, profesionalmente dentro del área de la edificación. ¿A qué le llamamos área de edificación? A lo que son edificios de oficinas, edificios de departamentos, hospitales. Yo nací dentro de eso, porque quien me daba clases a mí se dedicaba a esa parte y dije, bueno, pues le voy y le pido trabajo. Me di la oportunidad y nací ahí. Pero posteriormente se presentó la oportunidad dentro de la infraestructura carretera, que son todo lo que tiene que ver con puentes. Okay. Entonces fue una segunda oportunidad donde estoy aplicando de alguna manera lo que tenía anteriormente, pero ahora a puentes. Muy bien. Vamos a hacer un símil para poder entrar después a la parte del puente y cómo es que este puente tiene una relación con la condición humana. Porque me parece que debe de ser algo que la gente no puede dejar de percibir y tiene que percibirlo. Ok. ¿Cómo es un puente entre una persona y otra?
¿Cómo se hace un puente entre una persona y otra? Sí. ¿Ha pensado en eso? Así de manera precisa no, pero ahorita que lo veo conforme a lo que yo he hecho, pues sí. ¿Para qué es un puente? Para unir dos puntos. Exacto. Que son diferentes o que tienen cosas similares. Eso. Entonces, ese puente nos ayuda a tener una conexión entre un lugar y otro, y ahorita, desde la perspectiva que usted lo platica, entre una persona y otra. Ok. Así Entonces, cuando un puente es perdurable, digamos, que hay puentes que duran 100 años, 200 años, ¿no? Hay puentes ahí. Y los humanos tienen puentes de amistad, de complicidades, de amores, de sus negocios, ¿no? Así es. Entonces, pero ¿cuál es la base como esas personas que duran tantos años como amistades? Y hoy día las relaciones humanas son muy efímeras. No tienen una base fuerte, no tienen un sólido. Cambian de amistades como cambiar de zapatos, no de calcetines, son diario, ¿no? Entonces cambian, y uno dice, ¿por qué no son duraderas? Y entonces cuando vemos los puentes que se cayeron, cuando vemos que un edificio se cayó, dijimos, entonces ¿cómo lo hicieron? Así es. ¿Cuáles son las bases que hay ahí abajo para poder decir que esto sí es sólido y es bueno, ¿no? Así es. Entonces yo tengo una amistad con una persona y tengo de 30, 20, 40 años de amistad. ¿Y en qué se sostuvo esa amistad? ¿O en qué se sostiene, no? Así se sostiene en la honestidad, en la confianza, en la verdad, ¿no? De la relación, en un engaño, en una traición. Así es. Hay una base. Así es. Pero esa base es tan fuerte que permite que yo pueda sostener y aguantar esa relación cuando pueda estar en crisis. Así es. ¿No? Y un puente literalmente puede estar en crisis en una parte, ¿no? Así es. Pero el otro soporta, ¿no? Así es. Y no se cae. Así es. Si mal no entiendo. Así es. Podrá tener, creo que en una parte tienen una especie de movimiento, ¿no? Un espacio para el movimiento, ¿no? Así es, efectivamente. Y eso es como para amortiguar, ¿no? Así es. Hay una resistencia. Los seres humanos también hacemos eso, ¿no? O sea, digo, bueno, es que mi amigo es así, ¿no? Hizo su sainete ayer, pero no importa, se le pasó el alcohol o le subió la bilirrubina. Entonces, bueno, no importa. Y hay un nivel de tolerancia. Así es. Con los humanos encontramos que esos puentes pueden trascender a otro lugar, a otra realidad, puede vincularse con otro proceso. Entonces, un puente que une de un pueblo a otro, de un río a otro, de un lugar del río a otro, de un puente de colgante que va de un precipicio a otro, ¿no? A un lindero. Esos requieren de otra cosa. Pero es lo mismo, según entiendo. O no lo estoy forzando, ¿verdad? No. Porque es que yo he visto que gente que es muy sólida en sus relaciones humanas tienen un puente de amistad muy fuerte y de lealtades, ¿no? Muy fuerte. Entonces, un puente, ¿cómo se estructura entonces? Para poder pensar que alguien estructuró algo tan fuerte, que ahí está vigente. 100 años después, 200 años después. Así es. Y ustedes han de saber que Salomón ha calculado todos estos puentes, ¿no? Del Tren Maya en términos del tramo 4. Así es. Entonces, pues, no deben de caerse, no deben de tener inseguridades. ¿Cuál es la base, Salomón? Bueno, la base, y aplica tanto a edificación, a todo lo que tenga que ver una buena cimentación. Hay varios tipos de cimentación y principalmente la de los puentes pues no puede ser de alguna manera escatimada. Entonces ahí, por lo regular, dependiendo, para esto, primero, no es la única disciplina la mía, sino que hay más disciplinas. Se unen. Así es, así es. Topógrafos. Así es, topógrafos. Estudios de suelo. Así es, efectivamente. Y ¿cómo se dice estos del clima, no? ¿Cómo se llama? ¿Geólogos? Geólogos. Geólogos. Y se conjuga todo. Así es. ¿Por dónde pasa el agua? Así es. ¿Por dónde viene el viento? Así es, efectivamente. ¿Cómo es que hay un proceso aquí de fisura en la tierra o no? Así es, efectivamente. ¿No? Ahora que fui a Oaxaca había una cosa que se llamaba falla geológica. Así es. ¿No? Tenga cuidado, decía ahí, hay falla geológica. Así es. Entonces, eso también tomar en cuenta todos esos procesos. De hecho, quien se dedica a esta parte de que se llama mecánica de suelos o se llama geotecnia, ellos son los que nos dan de alguna manera
la indicación del tipo de cimentación que debe de haber de acuerdo a la capacidad del terreno. Okay. Porque puede ser terreno que sea muy blando o puede ser terreno que sea muy duro, pero que está fracturado. Entonces no okay. funciona. Entonces el geotecnista, el ingeniero de mecánica de suelos nos da la instrucción de dice, mira, esto es lo que yo propongo, que utilices este tipo de cimentación para que no haya asentamientos en los puentes, ni fallen por capacidad de carga. Eso es lo importante de ellos. Ok. Y entonces ustedes toman esa información. Así es, así es. Ellos ya nada más nos dicen, ¿sabes qué? Yo te propongo que utilices una cimentación superficial, arriba del terreno nada más, 1 metro, 2 metros por abajo y ya con eso soporta. O puede ser que sea una cimentación profunda. Una cimentación profunda, hay algo que se llaman pilas o pilotes. Sí. Esas, para que nos podamos entender, son como si fueran como unos postes de luz, pero no de esa dimensión, sino que pueden tener 80, 1 metro, 1,20, 1,50, dependiendo de los que se requieran, y pueden ir hasta los 20, 30 o 40 metros. ¿Son los que hemos visto que meten así con la grúa? Todo, como un círculo. Sí. Así todo un entramado de acero de 1 pulgada y de así 3 octavos en la orilla. Efectivamente. Hasta abajo. Así es, así es. Pero está enorme, son 15 metros. Así es, 20 así metros, es. Sí. 10. Sí. Es enorme eso. Sí, lo mínimo que yo he visto que se han colocado ese tipo de cimentaciones profundas son de 15 metros. 15. No hay de menos. Okay. Porque ya el terreno está tan débil arriba que no soporta el peso de las estructuras. Entonces hay que transmitirlo a un estrato que esté más profundo y que tenga la capacidad. Entonces, el movimiento de arriba va a reflejarse abajo. Así es, efectivamente. Entonces, el impacto va a pegar hasta allá, no aquí arriba. No ahí arriba, así efectivamente. Okay. Todo va a ser transmitido hacia allá abajo. Entonces, ahí está la cimentación. Así es. Ahí está la base. Así es. Entonces, si fuera menor, aquello se cae. Así es. Vamos a poner el especialista en suelos dice, aquí tienes que meterla de 15. Y usted dice, no, vamos a meterla de 10. ¿Qué le hacemos caso? ¿No? Usted no es el caso, pero que alguien dijera eso, y entonces aquello se viene abajo. Así es, efectivamente. Okay. De hecho, algo que pasa y en la mayoría de todos los proyectos, ya sean de inversión privada, de inversión pública, uno es el que diseña y se contrata aparte a alguien que revise para ver si es cierto que lo que hizo él está cierto. Sí fue cierto. Así es. O sea, una especie de perito ahí, supervisor. De hecho, así se le llama, supervisión externa, donde él va a revisar que todo lo que yo hice sea conforme a lo que dice el reglamento para que esté seguro. Ok. O sea, si alguien engaña es que hubo corruptela. Así es, efectivamente. O sea, si se cae aquello es que hubo una corruptela. Así es, porque alguien debe de revisar. Okay. Y de hecho esa supervisión también es corresponsable del que calculó. No es nada más de... No es del otro. Sí. Así es. Ok. Entonces, bueno, después el peritaje decidirá dónde estuvo la falla. Así es, efectivamente. Entonces, usted tiene que ser responsable de lo que está calculando. Así es, efectivamente. Sí, porque muchas veces este tipo de proyectos, si yo no lo diseño bien y el otro no revisa bien, él va a ser responsable junto conmigo. Ok. Pero si yo lo hago bien, él me va a decir, ¿sabes qué? Está bien, pero así yo te lo autorizo. Porque una cuestión importante de esta supervisión externa no solamente es que no se caiga en un futuro, sino que alguien se haga responsable. Ok. Sí. Ese supervisor es el que puede firmar de responsiva. Así es, okay. Así es. Salomón, nos ha avanzado así el tiempo y vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita vamos a regresar para seguir con el tema. Sí, está bien. Regresamos en un momento. Oigan, de verdad se pone interesante, no se vayan porque vamos a tocar un tema que los incluye porque ustedes son habitantes de una estructura. Regresamos. Hola de nuevo. Oigan, miren, esta es una panorámica de la montaña de la parte oriente y la parte poniente. Estamos en la mera cúspide de esta. Y si ustedes pensaban que la montaña ya la habían subido, pues no. Sorpresa. Hay otra, siempre hay otra. Más allá de eso. Hay otra y otra. Esta es una enseñanza que se repite constantemente. Siempre habrá otra montaña y otra montaña. Cuando uno pensaba que ya las había subido, que ya las había superado, pues no. Resulta que siempre habrá otra.
Y este es el caso. Siempre hay otra y otra montaña. Por ejemplo, esta, ahí hay una, atrás de esa hay otra, y atrás de estas otras hay otras, y esta hay otra, y así. Hasta luego. Estamos de regreso en su programa La raíz y la memoria con este tema de las estructuras, de las construcciones y las relaciones humanas. Fíjense, Salomón participa así activa y tenazmente en el asunto de los cálculos. Así ¿verdad? es, efectivamente. Esta forma de calcular pues nos lleva a que él tiene una infinidad de experiencias sobre el tema. Y tiene anécdotas de todo tipo. Así es. Entonces nos quedamos en el anterior corte de cómo es que empieza el cálculo para decir 15 y el peritaje y el responsable y así. Ok, entonces vamos a suponer que alguien le pide que haga un puente para un río, ¿no? Así es. A ver, entonces, ¿cómo es ese fenómeno? ¿Por qué no nos cuenta cómo es? Bueno, en este caso, como en todos lo que ya había comentado anteriormente, necesitamos de unas disciplinas complementarias, no solamente en este caso de mecánica de suelos, sino que también ya necesitamos de un hidrólogo o un hidráulico, que ahí la parte importantísima que nos va a determinar es el nivel que va a alcanzar el agua en cierto tiempo. Es que hay veces uno puede decir, ¿sabes qué? Sobre el río nada más están cruzando 1 metro ahorita, pero cuando se hacen los cálculos queda que va a crecer el río hasta tal vez unos 10 metros. ¿Más? Entonces sí, así es. O sea, ¿para arriba o para los lados? No, para arriba. Para arriba, 10 metros. Sí, así es. Entonces los puentes, todas las estructuras se tienen que elevar hasta ese nivel. Ya. Porque si no, puede venir le llaman avenida o corriente muy grande, tal que pueda dañar se lo lleva, porque muchas veces las corrientes llevan tanta agua que llevan troncos, pero troncos de veras, de gran tamaño que pueden dañar la estructura. No, y a veces el agua solita, ¿no? Tiene tanta fuerza que lo revienta, ¿no? Así es. De hecho, cuando se puede llegar a dar el fenómeno de la flotación, que puede levantar el puente, cuando es demasiado. Sí, sí. Sí, entonces aquí esta parte importante que nos define el nivel de las aguas, de hecho se llama nivel de aguas de diseño, nos lo da el hidráulico. Este nivel es tan importante porque nos va a garantizar que la inversión que se haga ahí va a estar garantizada. ¿Y cómo va a estar garantizada? Hay algo que se llaman periodos de retorno. Un periodo de retorno puede ser de 100, 200, 500, 1000, 10,000 años. Para un periodo de retorno, por ejemplo, de 100 años, tengo un tirante de agua de 1 metro. Para 100 años, un tirante de 2 metros. Para 1000 años, tal vez uno de 10 metros. Pero para uno de 10,000 años, puede irse hasta 20, 30 metros. O sea, significa que el agua va a ir creciendo. Así es. El flujo de agua va a ir creciendo. Así es. Y eso lo calcula el hidráulico. Así es, así es. Pero entonces quiere decir que el agua tiene un valor muy importante para la zona o para el lugar. Así es. Y entonces quiere decir que él, no sé ahora cómo calcula, pero quiere decir que en alguna zona va a haber más lluvias. Así es, en la montaña donde nace el río, va a haber más lluvias. Así es. Híjole, entonces eso sí se pone interesante porque si no sabe, si alguien dice, pues hagámoslo, el cabo aquí está bajito. Así es. A ver, hablemos de un capricho. Así es, efectivamente. Pues no quiero decir la palabra, pero pues es así, desafortunadamente a veces pues es un capricho que puede ser consciente o inconscientemente que se invadan las márgenes de los ríos y que digan, no, pues mira, no pasa nada, nunca ha pasado nada. Sí. Pero eso es mentira, porque puede llegar a suceder en algún momento en que el nivel de las aguas suba y que dañe todo lo que está en las márgenes y daña la misma estructura. O sea, si estamos hablando de que si el río pasa aquí, la estructura del río debería de ir hasta acá. Así es. Y no aquí. Así es, efectivamente, ¿no? Porque un día va a venir y va a arrasar con todo esto. Así es. Eso pasó en Acapulco, si mal no recuerdo. Así es, ha pasado. Sí, y ha pasado en Veracruz, creo también. Y bueno, en varios lugares donde hay ríos y caudalosos. Arrasa con todo y acaba con todo. Así es. Porque hay gente que se puso a vivir aquí en la orilla. Así es. O construyeron casas ahí en la orilla. Se las llevó. Todo se llevó. De hecho, en los ríos es casi seguro, a menos que fuera roca,
que siempre hay cimentaciones profundas, porque el agua puede socavar todo. Sí. Y si es una cimentación superficial, ¡Chum! se va de lleva lado. todo. Pero como son cimentaciones profundas de 10, 15, 20 metros, pues nada más se lleva a la tierra. Y queda la cimentación. Queda la cimentación. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Se hace después, posteriormente, que ya pasó el evento, se hace una rectificación de todo el cauce y ya se rellena y como si nada. Se vuelve otra vez a tapar. Así es, así es. Entonces eso no hay ningún problema. De hecho, se utiliza mucho en puentes algo que se llama protecciones. Hay algo que se llama cono de derrame. Ese cono de derrame es una protección de concreto que va todo alrededor, pero son fusibles, porque una vez que venga el agua, se lo va a llevar. Se lo va a llevar. Pero eso, digamos, son para eventos extremos. Para eventos comunes, normales, sirve perfectamente para que no se deteriore. Exacto, pega el agua y nomás... Así es, nada más da la vuelta. Sí, ok. Así es. Pero cuando viene enorme no hay nada que lo detenga. No la detiene, el agua se lo lleva todo. Y pues me ha tocado en algunos casos en que pues dice el que está contratando el servicio, ¿sabes qué? Pues no va a pasar nada, tú hazlo acá. Pero no, sí va a pasar. Y tan va a pasar que cuando llega, en este caso, a Conagua, a Comisión Nacional del Agua, pero a nivel federal, que es donde revisan los proyectos, te dicen, no, ¿sabes qué? Aquí no pasa este proyecto porque va a pasar esto. Aunque haya pasado a nivel estatal de Conagua, cuando llega a nivel federal, que están otros revisores, dicen, no, mira, estás invadiendo el cauce, va a pasar esto y esto. Entonces, la inversión que está haciendo el gobierno se va a ir. Sí. Se va a ir. Entonces, pues ya perdimos y regresan el proyecto. Entonces, pero, ¿y cuando lo hacen? ¿Hay corruptela? Muy probablemente sí. O ignorancia de los que están ahí. Híjole, entonces es muy importante este área de trabajo que usted tiene. Así es. Que permite calcular. Usted nos decía que había una formulita para poder calcular eso y que era muy sencilla, que hasta los que hacen carnitas lo podían usar. Así es. Entonces, sí, le comentaba que esta área de la ingeniería, como muchas otras, pues se aplican las matemáticas. Sí. Lo que alguna vez nos enseñaron, tal vez en secundaria, en bachillerato, en la universidad, se utiliza en lo que yo hago. Entonces, mire, por ejemplo, en esta imagen que traigo aquí, en la parte de arriba se observa de color rojo, es una columna metálica de un edificio, y en la parte inferior hay una placa base que es como color gris. Bueno, esta placa base que va a transmitir toda la carga del edificio hacia la cimentación lo hace a través de esta placa base, esa que está color gris. Esa placa se calcula con una fórmula que nos enseñaron en la secundaria, una fórmula que se llama la fórmula cuadrática, así es, que es esta, y que esta no representa más que gráficamente una parábola que puede tener dos raíces, como se observa aquí. Y lo importante es que eso que nos enseñaron algún día y que tal vez el profesor no tuvo la visión de decir se utiliza para esto, te das cuenta que se utilizan a nivel profesional y que son muy socorridas. Esta fórmula no solamente se utiliza para diseñar este tipo de placas base, sino que también se utiliza para calcular la área de acero o la cantidad de varillas que debe tener la cimentación, las traves, todo. Entonces es muy importante pues que en algún día cuando nos enseñen algo, pues tal vez en ese momento no se valora, pero con los años dice, esto se utiliza así. De hecho, esto hay métodos ya muy avanzados donde ya se utilizan programas de computadora, pero muchas veces tal vez por alguna razón que tal vez yo fui a la obra, pues no puedo llevar esa computadora ni estar ahí, pero al menos con esta formulita yo lo puedo calcular. Ahí en la obra. Así es, efectivamente. Y eso nos da, pues, un acercamiento de que es palpable todas esas matemáticas, ¿no? No es tiempo que se desperdició ahí. Ok, entonces si tenemos aquí esta imagen, entonces quiere decir que todo edificio, todo puente, toda estructura tiene una base abajo que es firme y sólida para poder contener. Así es. ¿Y esa fórmula lo resuelve? Así es, efectivamente. Y de hecho eso nos da como una sensibilidad, ¿no? No nos perdemos en lo que da la computadora. Es muy importante también saber eso, porque como que a veces dice alguien, son 100 toneladas, no pasa nada, no, a ver, cárgate 100 toneladas. 100 toneladas son como 100 veces 20 bultos de cemento. O sea, es una
fuerza increíble que no valoramos y que ya no, ya subestimamos y que no, no tenemos la capacidad de sentir la valla. Yo alguna vez conocí a un ingeniero que me decía, pues siéntete como una estructura, ¿no? Y tienes razón, porque al final nuestros pies pues son esos. Sí, están cargando. Están cargando. Siéntate, ¿qué sentirías si ella siente? Pero tú no puedes soportar esas fuerzas que ella soporta, entonces tienes que enseñarte a diseñar adecuadamente. Entonces, allí es donde está la fortaleza de una estructura y que no se caiga. Así es. Entonces, si aquella estructura se fracturó y se cayó o se desplomó, ¿quiere decir que algo falló en términos del cálculo? Esa puede ser una posibilidad. Ajá. La otra posibilidad sería que el material era de calidad. De mala calidad, así es, porque también se da. Sí. Y la otra, sáquenos de esta duda. Un puente, se dice que en algunos lugares hay que pedir permiso, ¿no? A las entidades, a los seres de ese lugar, porque dicen que no nos dejan hacer el puente. Así es. Sí. Y la otra es que, bueno, pues pide un muertito y que se lo echen en el cemento sí. Y que ahí se va, o que le hacen alguna ofrenda, ¿no? Así es. ¿Y qué tanto hay de eso? ¿Es cierto? ¿O usted fue a ver allá, ya le echaron el muertito al puente tal? ¿O qué? ¿Es puro mito o hay algo de verdad? Anteriormente se platica y he escuchado que como que algunas veces pasaban ciertas cosas o accidentes en la obra y pues no había dónde y pues ahí se iba, ¿no? Pero sí, esa parte sí también es importante de decir, estoy invadiendo un lugar que se utilizaba para otra cosa que no tenía nada que ver con esto. ¿Y hay que pedir permiso o darles una ofrenda o algo? Así es. ¿Y eso ha sucedido? En la realidad no sucede eso. No sucede. No sucede eso. Pero ustedes llegan y dicen, aquí se va a hacer y aquí está el cálculo tal, son los pilotes tales, son tal, lleva tanto de acero y tanto de... Y eso échenlo. Así es. Y que se cayó aquel, pues se cayó. Así ¿no? es. Y que cayó ahí, pues sáquenlo y ya estuvo. Sí, de repente puede suceder porque, por ejemplo, cuando son cimentaciones profundas, que se utilizan pilas de cimentación de 1.20, pues no excavan 1.20 exactamente, tienen que excavar todavía más para poder maniobrar. Sí. Entonces imagínense a 20 metros buscar a alguien. Pues ahí lo dejan. Ahí está complicado ese tema. Sí, ahí lo dejan. Así es. Ahí lo dejan. De hecho, se supone que en todos este tipo de obras debe de haber algo que garantice la seguridad de cada uno de los que están trabajando ahí. Están amarrados. Así es, que les llaman líneas de vida. Sí. Así es. Entonces, y si llega a caer, pues los jalan. Así es. Aunque usted ya haya fallecido, pero ya lo sacan. Así es. Ok, entonces, ese es un mito. Así es un mito nada más. Es un mito, pero lo que sí no es un mito es que pues no se pide el permiso, ¿no? Esto nada más llegan y se hace. Llega y se hace y ya, ¿no? Que sería bueno. Así es. Hay ingenieros o hay constructores o hay gente que hace que toma la obra y también hace eso, pide permiso así a escondidas. Sí, seguramente sí. Seguramente sí, porque tal vez tenemos miedo al qué dirán, ¿no? De que estoy haciendo esto cuando en realidad ellos están convencidos de que sí debe de ser. Tal vez porque lo traen desde donde vienen, ¿no? Sí, la cultura que tienen, ¿no? Así es. Sí, porque yo voy a un lugar y pido permiso. Así es. Yo fui a la montaña y yo pedí permiso. Sí, y yo creo que ese caso se da más cuando tal vez alguien que egresa o vive de la ciudad exactamente donde ya se perdió esa conexión y no con un lugareño de donde está en la montaña, ¿no? En el río, y sabe que pues el río tal vez le da de comer, ¿no? No, pues mantiene todo, ¿no? Así es. Toda la zona o da de comer en todo y pues hay que pedirle permiso. Así es. Porque yo veo puentecitos que hacen en las como cañadas está en la montaña allá, puentecitos así y yo digo, ese flujo de agua se lo va a llevar. Así es. Y al siguiente que vas ya no está. Así ya no está la construcción ese que se veía muy sólida. Así es. Pero era hecho como un pegol, ¿no? Así es. No tenía esa estructura. Así es. Entonces hay un mal cálculo. No es que el río esté enojado. No, definitivamente no. Dijeran por ahí, pues no hay cosas buenas ni cosas malas, ¿no? Simplemente no se hicieron las cosas correctamente como debiesen de haber sido, ¿no? Ok, entonces quitamos esa idea de que no
no está presente. Habrá quien sí lo haga, seguramente, ¿no? Así es. Para hacer este edificio nosotros pedimos permiso, ¿no? Dijimos, hay que pedir permiso a los habitantes del lugar, a los espíritus del lugar, a los seres del lugar, a los guardianes del lugar, como quieran llamarlo, Sí. ¿no? Si funcionó o no funcionó, o si es cierto o no es cierto, tú lo haces. Así es. Porque tienes esa idea de que ahí hay algo que puede ser alimentado, ¿no? Así es. Entonces la estructura se ve bien, no hubo ningún contratiempo, funciona muy bien. Entonces quiere decir que estamos en paz. Así es, ¿no? así es. Que de hecho ese es el objetivo, ¿no? Salvar o unir puentes, o unir lugares, pero que sean seguros. Sí. De hecho, deben ser seguros porque pues, se hacen todos los estudios y además nosotros como diseñadores no diseñamos exactamente con lo que va a cargar, sino que aumentamos ¿La probabilidad de resistencia? Sí, así es, así es. O sea, por ejemplo, si va en un puente que va a pasar, va a soportar, no sé, un camión de 200 toneladas, nosotros diseñamos con uno de 400 toneladas para que no haya... Pensando en que un día puede venir alguien con más, ¿no? Así es. De hecho, ya ve que hay parques eólicos. Sí. Sus turbinas son grandes, son tubos de 3, 4 metros de diámetro en la base. Sí. Entonces, esos tienen que hacer un estudio de logística para ver por dónde se van a ir para poderlo pasar. Hay ciertos lugares que definitivamente no van a pasar porque no existe el espacio suficiente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Alzan los tableros de los puentes y una vez que ya pasó, lo vuelvan a bajar. O si ven que el puente no va a tener la capacidad, si va a pasar por arriba y no tiene la capacidad, definitivamente sabes que por aquí no pases, vete por otro lado. Entonces, de hecho ya está determinado el tipo de vehículos que puede haber en la red carretera nada más circulando, no puede ir cualquiera. También se calcula eso. También, sí. Por eso dice, no camiones de carga. Así es, efectivamente. O sea, hay que hacerle caso a eso. Así es. Oh. Así es. Sí, igual cuando dicen no corra tanto, hay que hacer caso. Así es. O sea, todo está planteado bien. Quien falla es quien no entiende eso. Así es. No es que el lugar esté mal, sino Así que el individuo es el que vuelve a fallar. Así es, que no se siguen los lineamientos. De hecho, la ingeniería de puentes no solamente se limita al diseño estructural, sino también a un diseño geométrico. Porque, por ejemplo, en las curvas debe haber sobreanchos para evitar que cuando el vehículo va a cierta velocidad no se vaya a salir, sino que tenga la seguridad. Una vueltecita. Así es. Un poquito más amplio. Así es, efectivamente. De hecho, eso se llama sobreancho, ampliación de curva. Y es muy importante. Porque hay unos que están bien cerrados. Así es. Sí. De hecho, hasta hace poquito y alguna vez cuando yo no sabía mucho de esto, cruzaba mucho, pero para ir a Cuernavaca hay un lugar que le llaman La Pera. Sí, es una bola. Curva. Sí. De hecho, dicen que ha habido mucho accidente ahí. Sigue habiendo. Así es. Y es ese mismo tema que, pues no sé, igual y se forzó ahí su ubicación por lo que sea, pero el proyecto geométrico es una parte importantísima. Un ingeniero en puentes no puede llamarse así si no sabe proyecto geométrico y proyecto de estructuras. Por ahí dicen que ese fue un capricho, que porque podía cortarse adelante y ahorrar 30 kilómetros. Y fue un capricho de un presidente no sé cuál y que dio la vuelta ahí. Y pues ocasionó todo ese retraso para llegar a Acapulco, ¿no? Y Así que se ahorraban 30 kilómetros y hacía el corte adelante. Así es. ¿No? Y si vemos una aérea, damos cuenta que está así. Así y es. aquí está el otro, ¿no? Así es. Puede haberse cruzado ahí. Así es, efectivamente. Y bueno, entonces ese es un capricho. Así es, ese sí. Y que le cuesta la vida a mucha gente. Efectivamente. Y está dentro de, no solo el capricho, sino la responsabilidad y todas esas cosas que vienen atrás, ¿no? Así es, y ahí la cuestión que son obras perdurables, ¿no? No de 10, 20, son de 50 años, 100 años, 200 años. Sí. Y pues lo que se mueran. Así es. Ahí si nadie hace responsable de nada. Así es. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, porque se nos ha ido el tiempo muy rápido, porque el tema es en realidad muy interesante. Regresamos en un momento y vamos a hablar ahora de esta parte de cómo es este puente que está haciendo este compañero en este campo de la construcción y planificación de las bases sólidas de una obra. Así es. Regresamos. Ingeniero, una pregunta. ¿Cuál es uno de los mayores retos de su profesión? Bueno, mira,
Uno de los mayores retos a que me he enfrentado es a veces la relación con la persona con la que tú te estás solicitando el servicio. Así de manera, te comento un proyecto que ahorita estoy viendo. Estamos haciendo un proyecto de un puente que va a cruzar un río, pero aquí el cliente quiere invadir las márgenes del río. Entonces esto le va a traer problemas, no solamente a él, sino que su proyecto va a ser rechazado porque va a causar pérdidas económicas. Entonces, aquí uno como diseñador, lo importante es mantenerse en su posición de mantener la seguridad de la estructura y de las personas que van a vivir cerca de ese lugar, porque de eso depende que haya daños o no a las construcciones de estas personas, porque muchas veces, en este caso que te platico, tenemos que es una estructura que está en una zona totalmente urbana. Entonces, cuando se llega a desbordar ese río, va a inundar todas las zonas que están ahí. Entonces, mi principal reto es haber hecho esto, haber mantenido mi postura de que la seguridad estaba por encima de, en este caso, pues de algún capricho de la persona que está encargada de la imagen urbana del lugar. Estamos de regreso en su programa La Risa y la Memoria con este tema interesantísimo de los puentes humanos, las conexiones, las líneas, las ligas, las formas de comunicación entre los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos una necesidad de ser escuchados por alguien y tenemos también la necesidad de tener un interlocutor, ¿no? Y esa necesidad está sostenida en una base sólida como sus puentes. Así es. O sea, si un puente está mal planificado, sáqueme de la duda, si está mal planificado se cae. Así es. ¿Sí? Así es. Si una amistad se basa en la mentira, se basa en la hipocresía, se acaba, se cae la amistad. Si una amistad se basa en el engaño, ¿no? En la traición, un día aparece. Así es. Ok, entonces si en la construcción alguien dijo, vamos a hacer un engaño aquí, les quitamos el costo de tal material y lo bajamos, se cae. Tarde o temprano va a pasar. Exactamente. Así es. Y eso sucede en toda la vida, ¿no? Así es. Entonces a mí me interesa mucho ese tema porque hoy día dijimos hace rato que eran efímeras las bases de muchas, o muy superficiales las bases, están hechas con armes, ¿no? Así es. Las relaciones humanas Así es. se erosionan rápido. Y entonces encontramos que hay un problema de las bases que se tienen para poder construir. Así es. Entonces eso me lleva a un tema que es cómo se hace un puente, pero no cómo se hace, sino que el puente tiene una función donde circulan las personas, las vidas de las personas, pero también circula algo muy importante que es el acto de hacer que usted, lo que hace es hacer que la vida fluya. Así es. Y la vida tenga el menor riesgo. Así es. Así es. Entonces, cuando usted está haciendo el Tren Maya, ¿qué es lo que está haciendo? Está cuidando, está pensando. ¿No le dio miedo? Perdón, es que esto me salta así. ¿No le dio temor? Es decir, es mucha responsabilidad. Van a ir millones de personas. Así es. Sí, de millones. Hecho, sí, Y europeos van a venir, esos que dicen que lo merecen todo. Entonces, entonces, ¿cómo estamos entendiendo ese acto suyo? Ahora háblenos ya de lo que está haciendo y de ese acto. Bueno, como dice usted, al principio, pues sí me daba un poco de miedo porque esto no solamente tiene implicaciones pues económicas, porque sí las tiene, ¿eh? Claro. O sea, si queda mal, alguien tiene que pagar. Así es. Ahí no hay de que pues ya se quedó así, no. Hay sanciones, hay sanciones, pero también en las vidas humanas que están ahí. Así es. Entonces, cargar con todos esos difuntos. Así es. Es una responsabilidad que no se puede disminuir. Entonces, yo cuando estoy diseñando, digo, no puedo decir, no puedo dejar exactamente al límite a las estructuras de decir, no, con un ejemplo, esta cimentación pasa con 10 varillas de 1 pulgada y con eso no, yo me voy con un poquito más porque muchas veces nosotros no somos capaces de ver toda la dimensión real a que va a estar sometida esto. Entonces,
yo lo que hago, digo, bueno, entonces, si necesita esto, yo voy a agregarle algo porque mi experiencia me dice que es eso. Mi intuición me dice que me debo de ir por acá, no exactamente con lo que digo. Entonces, hay un video donde se cae un puente, ¿sí lo ha visto? Sí, lo he visto. Sí, bueno, quizás muchos que se han caído, Así es. pero cuando pasan gentes. Así es. Sí, voy a contar esta anécdota que es media... Dice, ¿por qué se cayó un puente cuando pasó un hombre y que ese hombre pesaba 160 kilos? Pasó. No se cayó el puente. Y el puente está diseñado para 180 kilos. Así que pasa bien. Pero ese hombre cuando pasa allá y regresa, dijo, voy a llevar tal cosa porque la necesito. Una cosa para su trabajo. Quizás porque trabajaba acá. Y cuando va pasando el puente se cae. Y entonces dicen, ¿pero por qué? Es que hombre prevenido vale por 2. Ya, así es. Vale por 2. Entonces se fue al doble. Se fue al doble y se cayó el puente. Así es. Pero dicen, ¿pero por qué? Bueno, es que hombre prevenido vale por 2. Así es. Entonces así, ¿no? Así Usted está previendo que no vayan a ir hombres prevenidos que valen por 2. Efectivamente. ¿no? Y está calculando para que si van a venir esos que se creen mucho, que valen por 2, así es. No se caiga el puente. Así es. Muy bien. Es. Ok, perdón por la No, está bien. Entonces, bueno, dentro de mis haberes cotidianos dentro del diseño estructural, que es lo que hago yo todos los días, traigo de referencia este mapa. Este mapa lo emite Comisión Federal de Electricidad y es un manual de diseño de obras civiles de sismo. Entonces, aquí se ve claramente que en la zona que está de color rojo, color amarillo, son las zonas que son altamente sísmicas. O sea, vivir ahí. Hay que emigrar rápido de ahí. Así, efectivamente. ¿Sí? De hecho, y la zona que es verde es la zona que son menos sísmicas y que por lo tanto, tal vez una persona que vive ahí jamás ha sentido un temblor. No sabe ni qué es eso. Sí. Oiga, y veo que Yucatán no tiembla. Así es, no tiembla. O sea, ¿el Tren Maya está seguro? Está seguro. En esa lógica del temblor. Está seguro y está tan seguro y a mí me da, bueno, como usted dice, esto es de responsabilidad. Sí. Antes de que existiera este manual, existía una norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la que se diseñó durante 30, 40, 50 años. Pero esa norma, es muy baja comparada con la que está manejando actualmente Comisión Federal de Electricidad. O sea, ¿la subió? Comisión Federal de Electricidad tiene unos estándares muy altos en condiciones de sismo. Entonces, o sea, ¿están preocupados? Están preocupados, están seguros. O sea, que si antes estábamos muy seguros, ahora estamos más seguros. Esos están pensando en el hombre prevenido vale por 2. Así es. Uh-huh. De hecho, bueno, así le platico de manera rápida. Sí. Abajo de los puentes existen unos apoyos como de goma. De hecho es goma, se llaman apoyos de neopreno. Esos apoyos de neopreno adentro están vulcanizados y tienen unas capas, unas placas metálicas. Esos se encargan de aislar la estructura. ¿Qué significa? Que el puente se va a mover, pero la cimentación nunca se va a enterar. Ok. Se mueven así, pero la cimentación nunca se va a mover. Pero aún así, nosotros tenemos que suponer que sí le va a mover por si las dudas. ¿Por qué? Porque puede ser que con los años esos tipos de apoyos se deterioren y no les dan mantenimiento. Entonces ahí al degradarse y no tener mantenimiento, pues entonces sí van a transmitir ya fuerzas. Sí. Entonces, pues más vale prevenir que lamentar. Sí. Y es válido por la norma hacerlo. Pero en este caso, en el del Tren Maya, quien nos está revisando no nos autorizó eso. No, aquí tienes que hacerlo que sí va a transmitir directamente la fuerza sin que exista eso. Tú supón que no va a existir. Tú supón que siempre va a estar... O sea, está doblemente seguro. De hecho, hay compañeros que tienen más experiencia que yo de 20 años y dicen, yo nunca había visto calcular puentes así, dice. O sea, el Tren Maya es seguro. Es seguro. Ojo, hay que ir a pasearse. Así es. Hay que ir el recorrido. De hecho, esos apoyos, le voy a ser sincero, los que nos estaban dando con la filosofía de diseño actual eran la mitad de lo de esta hoja, de tamaño, de dimensiones. Ahora se están yendo a 1 metro. O sea, está sumamente seguro. O sea, en ese sentido no hay ningún problema y el que circula ahí puede ir con tranquilidad
Y lo más importante, yo me puedo ir a la cama a dormir tranquilo de que eso está seguro. Eso es. No Muy pasa bien. nada. Muy bien. Entonces ahora, ¿qué estamos haciendo? Bueno, Esto es parte de su trabajo. esto es parte de mi trabajo que estoy viendo. Aquí está una vista general. ¿Este es un trébol que le llaman? Así, sí, es un trébol. ¿Un trébol? Le llaman entronques o distribuidores viales, pero sí, eso es un trébol. Y en cada uno de estos hay una serie de estructuras que comunican para todos lados, para ingresar, para salir, para irse a cualquier dirección. Entonces, en esta hubo varias estructuras. La estructura que se ve aquí al centro, esta que está aquí, esta fue una de las más sencillas, Sí. porque es totalmente recta. Entonces, en ese sentido, fue muy fácil calcularla, no hubo mucho problema. La podíamos inclusive calcular a mano o calcular con un programa y pues nos iba a dar resultados muy similares. Okay. Y de hecho fue así, los calculamos a mano, los calculamos con un programa de computadora y nos daban resultados y ya nos da la doble confianza de que eso está bien hecho. De hecho, cuando yo alguna vez estudié hace muchísimos años, un maestro nos decía, a ver, esto lo calculan a mano, esto lo calculan con el programa y les tiene que dar lo mismo. Si no les da lo mismo, algo está mal. O estuvieron mal ustedes o estuvo mal el programa. O estuvieron mal los dos. Los dos, sí. Y si les da lo mismo, pues están bien los dos, ¿no? Ajá. Entonces aquí sucedió algo similar. Ah, bien. Entonces, o sea, calculamos a mano y calculamos con el programa y dio lo mismo. Ah, entonces, vamos pero ya está hecha esta Ya, de estructura. hecho, esta es una fotografía real. ¿Esta dónde está? Este está en el entrón que se llama Valladolid. Ah, y este es donde va a pasar sí, el tren abajo. Así es, va a pasar el tren por abajo. Sí. De hecho, aquí nada, ahorita todavía, cuando se tomó esta foto, nada más estaba la carretera. Esta carretera le llaman tipo A4 porque tiene 4 carriles, pero de manera paralela todavía no está construido, pero se va a construir lo que es la línea férrea. O sea, está pasando por encima. Así es. Entonces, muy bien. Sí, bueno, ya de manera particular, a ver si se alcanza a ver, esto está igual, fueron fotos tomadas con un dron. Esta solución es vista desde arriba y aquí está, se llama un PIB que forma parte del entronque y este es un apoyo. Este es un apoyo especial en el sentido de que no es tan común. De hecho, es la primera vez que se hace uno de estos de esta forma. ¿Por qué no son así? En realidad casi siempre son una serie de columnas que nada más van ahí y ya. Pero fíjense esta forma, pues era así que fue un capricho, pero pues más bien geométrico. Ajá. Para poderle dar la curva a la carretera y pudiera pasar. Entonces, y liberar abajo. Así es. Sí. Había otra forma, pero era mucho más costosa. Se iba 3 o 4 veces el costo. Entonces, pues, ¿quién le iba a invertir? Aquí dijo, oye, búscame una manera fácil. Ahora sí que como luego dicen, bueno, bonito y barato. Entonces, y ahí está lo bonito. Y ahí está lo bonito. Aquí el trazo geométrico lo hizo un compañero, se le ideó esta parte, pero aquí yo hice la estructura. Yo determiné espesores de muros, cimentación y todo lo que tenga que ver. Entonces, o sea, esa carretera va a funcionar así es. Con su perímetro todavía para que pueda dar la curva bien. Así es, efectivamente. De hecho, este apoyo de este lado también fue un apoyo especial. Y son especiales ambos porque no tienen la categoría de un puente especial. Un puente especial es como un puente atirantado. Esos sí son puentes especiales porque casi son únicos. Esos que tienen cables sí, para sostener y está flotando. Así es, efectivamente. Esos puentes son puentes especiales. Estos, digamos, son relativamente de los ordinarios, pero ni tan ordinarios. Porque ya tiene toda una base diferente y diseño distinto. Así es. De hecho, no son tan comunes estos. A mí cuando me dijeron, ¿sabes qué? Hay que hacer esto. Tenía una altura o tiene una altura más o menos de 18 metros. O sea, o sea, que si lo vemos en altura de un edificio de departamento son como 8 pisos. Entonces, pero aquí, donde carga el puente, pues tiene un peso más o menos como de 1,500 toneladas. Entonces, lo que se va a mover y lo que va a cargar es considerable. Pero todo eso ya está considerado en sus muros, en su acero de refuerzo y en su cimentación, que es lo más importante. Sí. Y ahora, todo esto está respaldado por un cálculo matemático. Este cálculo, aquí esto se llama estribo. Este apoyo se llama un estribo. Y bueno, aquí pues tal vez es una parte de mí que
pues vaya, se enorgullece de decir pues que sí puedo porque a mí se me ocurrió esta solución de poner esta serie de contrafuertes. Ajá. Si yo no hubiera, estos que parecen triangulitos se llaman contrafuertes. Si yo no hubiera puesto esos contrafuertes, este muro que está aquí, hubiera sido tal vez de unos 2,5 metros o 3 metros de ancho. Pero con estos contrafuertes yo logré que fuera de 1,5 metros. O sea, lo pude, de alguna manera lo que me ahorré aquí, lo estoy poniendo acá, pero lo estoy haciendo seguro. Ok. Lo estoy haciendo seguro. Entonces aquí lo importante es que todo lo que nosotros hacemos está respaldado por un cálculo matemático que garantiza que eso va a funcionar en todas las condiciones habidas y por haber que están consideradas. Ok. Sí. O sea, entonces los puentes, el tren, las conexiones entre uno y otro van a estar de lo mejor. Así es. ¿Es una innovación en el proceso de construcción de una vía férrea y puentes y trenes y eso? ¿Es una innovación en el campo? Así es. De hecho, aquí casi todas las estructuras que están, al menos en el tramo 4 del Tren Maya, son para vehículos, pero también nos tocó por ahí una que otra para ferrocarril. O sea, iba a cargar directamente al ferrocarril. No, pues las cargas no tienen nada que ver, son muchísimo, 10 veces más grandes que las normales para un puente. Porque no solamente es el sismo, imagínense, cuando el tren va a frenar, genera una fuerza de fricción horizontal enorme. Y empuja. Así, efectivamente, esa es una fuerza de frenaje que empuja lateralmente. Sí. Y que no solamente hay que considerar el sismo, sino también esa fuerza de frenaje que es enorme. Entonces, todas esos nosotros ya lo consideramos aquí y pues ya tenemos la seguridad de que hay que hacerlo. Aquí la cuestión, y también es importante decirlo, es que en México hay años que no se hacen trenes. Años. Sí. Lo que se hace actualmente es rehabilitar estructuras pero de ferrocarriles, pero ya se está haciendo, pero ya tenía muchísimos años que esto no se hacía. Sí, hasta Cedillo vendió los rieles, ¿no? Así es. Toda la vía férrea. Así casi todo está prácticamente concesionado. Sí. Entonces, hacer esto aquí en México es innovador, porque no hay puentes que carguen vías férreas. Ok, entonces les va a dar a muchos el infarto. Así es, así es. Por no decir que les va a dar chorrillo verde, Así ¿no? es. Pero entonces quiere decir que estas formas de construcción están sostenidas con un principio matemático. Así es. Bien elaborado, bien Así estructurado. Y Así entonces, si un día nos toca ir, que esperamos que sí, que Así el año es. que entra, ir a hacer el recorrido en el tren, podríamos ver, esto lo hizo Salomón. Así es. Afortunadamente tuve esa oportunidad y personalmente me ayudó a tener más seguridad. No, pues, Hacer esto. digo, uno cuando quiere hacer algo así de, hijo, me lanzaré, no me lanzaré. Sí, ¿no? así Cualquier cosa pequeñita, ¿no? Así es. Pero no, cuando alguien ya lo ha superado, oiga, ya esto es Así es. nivel Dios, ¿no? Así es. Como dicen ahora. No, pero muy bien. ¿Qué más habría de estas estructuras? Bueno, aquí, también así lo quería recalcar. Aquí algo importante que ferrocarriles, como había dicho, no hay en México. Entonces, mucho de ese conocimiento viene de Europa. Pero nosotros ya lo aplicamos en cuanto a nuestras Necesidades. necesidades. Así es, efectivamente. O sea, hay una innovación por parte de ustedes. Así es, efectivamente. Entonces se van a quedar aquellos como diciendo, ¿cómo le hicieron? Así es. De hecho, hace muchos años, cuando yo iba, por ejemplo, en la secundaria, había una maestra que nos decía, tal vez los mexicanos no tenemos, no quiero decir la capacidad, más bien no sabemos todo, pero podemos mejorar lo que ya hicieron algo más. Eso sí. Lo podemos mejorar, dice. Entonces, dice, a mí me tocó estar en un campamento, dice, donde estaban construyendo esto. Dice, ¿pero qué crees? Era un campamento donde vino una empresa francesa a hacer ciertos trabajos, pero a nosotros los mexicanos no nos dejaban que estuviéramos ahí, porque nosotros una vez que vemos cómo se hace, lo podemos mejorar. Pues sí. Entonces, dice, somos buenos, dice. Sí. Entonces, eso es una parte importante de esto. Sí. No, pues es algo muy valioso y es un patrimonio, ¿no? Así nacional. Que va a durar, por lo menos, no sé, una vida útil. 100 años, cuando así menos, es. bien. Así es. Sí, de hecho, se supone que este tipo de estructuras, su vida útil por lo menos debe ser 50 años sin mantenimiento. Okay. Ya después de eso, sí hay que estarle dando mantenimiento. De hecho, a todo hay que darle mantenimiento, nada más que no le damos. Sí.
Sí, la manita de gato. Así es, cosa, efectivamente, ¿no? efectivamente. Sí, hasta uno se tiene que dar una manita. Así es, ¿no? así es. De vez en cuando. Muy bien. Bueno, pues ha sido muy ilustrador. Y sí podemos ver esa nuevamente, Sí. Salomón, y que está en plena selva. Así es, así es. Está en plena selva esto. ¿Se aprecia bien ahí, Daniel? ¿Sí? Es que comunicador vial, ¿le llaman también? Así es, distribuidor vial. Distribuidor vial. Está muy impresionante que está aquí la selva. Así es. Acá así es. supongo que está igual. Así es. De hecho, más adelante, donde no está esta parte del distribuidor, que nada más va a estar la pura carretera A4 y la vía férrea, ambos lados, pura selva. No hay otra cosa. ¿El tren en unas partes va a ir por arriba? Así es. O sea, ¿se va a ver la selva bien? Así es. Eso al menos en este tramo. ¿Va sobre piso? Va a ser casi todo sobre piso. No todo, pero casi todo. Pero hay otros tramos donde sí ya va a ser elevado. Y ahí la cuestión es que por lo mismo de preservar lo más que se pueda la selva. O sea, entonces es mentira aquello que estaban destruyendo. Así es. Entonces, por arriba. ¡Fum! Así es, así es. Entonces va a poderse ver todo el panorama. Así es. De hecho, aquí aquí se tuvo un especial cuidado por la zona, porque como sabemos, hay cenotes. Sí. Entonces, los colados de las cimentaciones profundas y las cimentaciones superficiales tienen que hacerse con mucho cuidado para no tapar y no contaminar. Así es, efectivamente, porque eso es una red infinita de vasos que deben estar comunicados. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí sí, cuando estén en obra, ahí sí se tiene que verificar puntualmente cada lugar que no hay no hay agua. No hay agua. Así es, efectivamente, porque si hay agua, hay que mover el apoyo. Sí. Hay que moverlo, no se puede quedar ahí. Y en caso dado de que se tuviera que quedar por alguna razón, tiene que haber un tratamiento bien especial. Casi la cimentación debiese ser prefabricada, que venga de otro lado y colocar ahí para no contaminar. Okay. Pero eso es caro. Entonces se trata que sea todo en sitio. Pero en caso de que no se pudiera en sitio, hay de dos. O se hace todo prefabricado y ya nada más se coloca, o se mueven los apoyos. Muy bien. Bueno, ha sido, ¿no? Así es. Muy interesante, muy bien. Y oigan, en los puentes, los vasos comunicantes, como dicen hoy, tienen una relación estrecha con los humanos, con la estructura donde uno vive, y entonces estamos vinculados siempre con esas estructuras. Así es. Siempre, desde cuando viajamos, donde vivimos. Así es. Luego las amistades que tenemos, creamos también bases sólidas o muy frágiles, y por eso algunas amistades son transitorias. Así es. Porque son de cartón, Así o son de unicel, o son como dicen, de papel de China, ¿no? Así es, así es. Entonces, pero si son bases muy sólidas, están basadas en la honestidad, en el respeto. Así es, en la confianza. En la confianza. Así es. Muy bien. Bien. ¿Sus redes, Salomón? Si alguien lo quiere contratar para que calcule su residencia, su penthouse, su hotel, su hospital, lo que sea, o su house, como dicen los gringos. Así es, efectivamente. Una casita. Así es, sí. También de hecho, se tiene que calcular, ¿no? Sí, estrictamente se debe de calcular. Una casa no quiere decir que porque a veces sea pequeña no requiera que se le dé un cálculo o una supervisión. Sí. Siempre es necesario. Y a veces no quiere decir que el albañil o el maestro de obras no tenga la capacidad, pero hay veces no tiene toda la visión, ¿no? Así es. Entonces, a veces siempre es bueno decirle, oye, pues hazle por aquí, así está bien lo que haces, pero hazle por acá y va a quedar mucho mejor. Reforzarle aquí. Así es, ¿no? Así es. Métele aquí una tal, ¿no? Así es. Entonces, en ese caso, pues sí, yo los podría asesorar, ayudar, como quieran verlo. Y bueno, si pudiesen que yo les inclusive platicara algo o asesorar algo, lo que sea, pues lo pueden hacer pues por mi teléfono, que es el 55 40 09 04 81, o a mi correo, que en este caso sería salomon.aguilar.tc@gmail.com, y con gusto, yo al menos, sea lo que sea, decía alguna vez un compañero, hasta un marco de una puerta yo te lo diseño, si tú quieres. Si tú quieres, yo te lo diseño hasta el marco de una puerta. Entonces, yo no tengo problemas de que porque estoy haciendo esto, yo ya no hago eso. Yo lo hago de todo. Yo nada más hago puentes. Así es, yo hago de todo. No, hace de todo. Afortunadamente, he tenido a través de, pues tengo 20 años en esto, participado en muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Experiencia tiene. Así es. Digo, si ustedes han visto toda la parte del programa,
se van a dar cuenta que en realidad es un profesional, ¿no? Y es alguien que sabe y se aplica y ahí están las estructuras. Y ahí está funcionando, esto ya funciona. Ya ¿no? está funcionando, Ya así funciona. es. Entonces, Así es. bueno, muy bien. Sí. Salomón, ¿algo que quieras agregar? Pues yo creo que diría que a los que hacen esto o se quieren dedicar algún día de eso, como cuando yo fui un estudiante algún día, Ujú. no hay que tener miedo. Eso. Nada más prepararse Sí, y pónganse a darle un buen, estudiar. ponerse a estudiar. Estudiar, Yo estudiar. aún así Estudia. estudio, tengo que estudiar, estar estudiando para poderlo hacer. Sí, eso es lo valioso de alguien que es un profesional. Siempre está actualizándose. Así es. Siempre, siempre, siempre. Muy bien. Bueno, pues la invitación está hecha. Ustedes vayan a visitar el Tren Maya. No va a haber riesgo de que se caiga nada, ¿no? Así es. Hay una seguridad, está bien calculado. Ya si alguien lo boicotea es otra cosa, ¿verdad? Así es, pero todo está bien calculado. Está calculado, ¿sale? Muy bien. Pues, Salomón, otra vez, muchas gracias. No, Y ha gracias sido a un usted, placer maestro. Gracias. esta plática que me ha entusiasmado. Yo espero que a Daniel también, porque si no, pues, quién sabe si está ahí o si no se durmió. Nada, Daniel está bien Sí. atento y pues es un gusto que haya venido. Sí, así es. Gracias, maestro. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima y suscríbanse y ¿cómo se dice eso, Daniel? Háganle like. Eso. Muy bien. Pues nos vemos en la próxima. Cuídense y piensen en las estructuras de sus amistades.